Hola, hoy vamos a hablar de una mujer que tiene una importancia en el lugar de las mujeres. Es Cristina Fernández de Kirchner. Es la vicepresidenta de Argentina. Nació el 19 de febrero de 1953. Antes de ser vicepresidenta, Victoria Kirchner fue presidenta de Argentina de 2007 a 2015. Sucede a su marido como presidente Néstor Kirchner. Se conocieron cuando eran militando de la Juventud Universitaria Peronista. Ahora nos uniremos a nuestro enviado especial. Hola y bienvenido a todos. Estamos aquí afuera esperando a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si está aquí dentro para hacer unas preguntas. Aquí está, perfecto, justo. ¿Quién eres tú? Hola, no importa, tengo unas preguntas. No, tengo unas preguntas. ¿3 minutos? Ok. ¿Está bien? 3 minutos. Ok, bueno, pues primero quiero decir por qué empezó en el mundo político. Sí, buena pregunta. Entonces, tienes que saber que estudié ciencias jurídicas y sociales cuando era más joven y durante mis años universitarios fui militante en la juventud universitaria peronista. Apoyé la corriente política de Eva Perón, la expresidenta de la Nación Argentina y era también la más gran figura política en este país. Y después me casé con Néstor Kirchner, Sí. que fue presidente en mayo de 2003 hasta 2007. Y es cuando realmente me interesa a la política en Argentina, especialmente después la muerte de mi marido, cuando me hice cargo. Ay, sí, lo siento. Entonces tengo otras preguntas. Primero, ¿su vida política permite también una vida familiar o no? Por supuesto que sí. Después de casarnos, Néstor y yo abrimos un estudio jurídico y tuvimos 2 hijos maravillosos, Florencia y Máximo. Mi trabajo no es en absoluto un obstáculo para mi vida privada. Está muy bien. Sí, es verdad, creo que su marido falleció durante su mandato. ¿Cómo usted logró mantener pues, la cabeza alta cuando eso pasó? Bueno, tengo que mantener la cabeza alta por mis hijos y mi nación, que es Argentina. Sí. Debo terminar lo que mi marido empezó. Es muy importante para mí, para la presidencia en Argentina, y debo cumplir lo que le prometí a Argentina para seguir siendo una nación fuerte. Wow, Sí. está súper. Néstor Kirchner fue presidente de la Argentina de 2003 a 2007. Decide no presentarse a un segundo mandato y anuncia que apoya la candidatura de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, senadora de la provincia de Buenos Aires desde octubre de 2005. Para representar el partido peronista en las elecciones presidenciales de octubre de 2007. Fue elegida en la primera vuelta en abril de 2008. Justo antes hemos hablado de Eva Perón. ¿En qué tuvo una influencia en usted? ¿Y quién es para usted? Creo que tienes que saber que Eva Perón y su marido Juan Perón fundaron el peronismo, que es un concepto político en América Latina y es una de las ideologías de mi partido, la Frente para la Victoria, y fue muy importante en los años 50 y especialmente con mi partido, con el partido del peronismo femenino.
liberado para Eva Perón y que permitió la emancipación de la mujer en la política argentina y su derecho de votar en este país. Y es como un modelo para mí, me ha influenciado mucho, lo siento. Está súper bien de ver que tiene una influencia tan importante en su vida. Eva Perón marcó para siempre el corazón del pueblo argentino, no siendo solo la mujer detrás del hombre en el poder. Supo librar una verdadera lucha en favor de los más necesitados, a quienes llamaba con afecto sus descamisados. A pesar de su muerte demasiado pronto, Evita deja 35 hospitales en funcionamiento, 5 hogares para ancianos, 5 hogares para niños, sin olvidar la feminización de la política en Argentina. Bueno, otra pregunta, pero no se enoje. Okay. ¿Eres feminista? No soy feminista. En Argentina el papel de la mujer en la política ha sido revolucionado y en toda su complejidad. Y estoy lejos de ser ultra feminista y me encanta resaltar mi feminidad, pero también respecto a los que no les gusta. Pero si no eres feminista, entonces, ¿por qué estableció el matrimonio para todos? Como figura política importante en Argentina, siempre he asumido un papel ambiguo con respecto a los derechos de las mujeres en este país que es Argentina, y mi mayor logro es mi apoyo al matrimonio para todos. Quiero adoptar un papel que ser a la vez tradicional e innovador. Muy bien, gracias. El matrimonio homosexual en Argentina es legal desde el 22 de julio de 2010. El Senado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la firma el 21 de julio. El 22 de julio la ley se publica en el diario oficial. Argentina se convierte en el primer país de América Latina y el segundo de América en autorizar el matrimonio homosexual en todo su territorio. Última pregunta. ¿Los rumores de corrupción sobre ustedes son de verdad? Lo siento, no voy a contestar. ¿Qué es esta pregunta? No se enoje. Pues se va. Ahí se va. Bueno, pues, creo que podemos pensar que son de verdad y que tiene algo que reprocharse. Señora Kirchner, que está siendo juzgada a partir del martes por corrupción, solo se postulará para vicepresidencia. Está acusada de dirigir una asociación ilegal de malversación de fondos que implica proyectos de obras públicas durante su presidencia. También está siendo investigada por denuncia de blanqueo de dinero y participación en actividades de una organización